Bien, jóvenes, hoy vamos a dar la sesión inicio nuevamente. Hoy vamos a ingresar a un nuevo tema. Vamos a hablar un poquito de lo que son los Incoterms. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, los Incoterms en el comercio internacional. A ver, cuando hay un problema o cuando tenemos algún incidente y se pierde parte o toda la mercancía que estamos exportando o importando, ¿quién será el responsable que se haga cargo de esta pérdida? ¿El importador, el exportador? ¿Alguna vez escucharon que una embarcación haya tenido percances en el trayecto, que una mercancía se pierda? No simple marítimo, ¿no? Puede ser terrestre, puede ser aérea, puede ser ferroviaria. Ha pasado mucho últimamente Muchas veces, ¿no? eh, con la mercancía de Estados Unidos. Ujú. Por ejemplo, ahí justamente donde estamos, Yapacaní, entre el tramo Yapacaní y Vigarzama, creo que es, siempre se escuchó de que los transportistas son asaltados, ¿no? Por los delincuentes donde le sacan la mercancía, ¿no? Donde le aforan los contenedores, es decir, donde lo abren los contenedores y sacan la mercadería. Entonces ahí nosotros tenemos que hablar quién es el responsable cuando ocurre estos siniestros. El exportador, el importador, ¿quién asume la responsabilidad? Entonces, para responder esto, vamos a hablar de un conjunto de reglas en el comercio internacional que está resumido en los Incoterms. Los Incoterms fueron establecidos en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional. Esta Cámara de Comercio Internacional tiene una sede en París. Los Incoterms han sufrido varias actualizaciones. Fíjense, se establece en 1936, sufre una primera actualización en 1953, luego se vuelve a actualizar en 1967, el 76, el 80, el 90, el 2000, el 2010 y justamente la última actualización tenemos el 2020, ¿no? Entonces, al actualizarse estos términos de Incoterms, no significa que se eliminan los anteriores, sino que también están vigentes, ¿no? Si usted quiere utilizar el Incoterm 2010, puede hacerlo. El de 2000 también puede hacerlo. Entonces, las actualizaciones no eliminan a los anteriores. ¿Okay? Entonces, en estas actualizaciones han aparecido y han desaparecido varios términos. Por ejemplo, cuando aparecen los Incoterms en el 1936, en su primera versión, iniciaban con estos términos: el FAS, el FOB, el SIF, el CIF, XQuac, ¿no? Luego, otra actualización que sufre es en el 1953. Entonces aquí se incorporan nuevos términos como ser el DCP, el FOR, el FOD. En 1967 se vuelven a agregar otros dos términos. En 1976, para el transporte aéreo, se añade el FOB, ¿no? 1980 se añade el FCR. En el 90 se eliminan el FOR, el FOD y FOD Airport. Se usa el FCA.
En el 2000 hay una pequeña modificación en los términos FAS y DEC. En el 2010 se eliminan varios términos, como ser el DAF, el DES, el DEC, el DDU, y aparecen otros dos términos nuevos, que es el DAT y el DAP. Y la última actualización 2020, simplemente aquí hay un cambio de término, que aparece el DAT. Bueno, en realidad no es que desaparece, simplemente cambia de término. De DAP pasa a ser DPU, ¿no? Esa es la última actualización 2020. Vuelvo a repetir, estas actualizaciones no hace que se eliminen las anteriores, ¿no? Si usted se siente más cómodo y quiere utilizar el Incoterm 2010, puede hacerlo. El 2000 lo puede hacer. ¿Okay? Entonces, esas son las modificaciones o actualizaciones que han sufrido los Incoterm. Ahora bien, ¿qué son los Incoterm? Los Incoterm podemos clasificarlo o desglosarlo en tres palabras. Y por su sigla en inglés, internacional o comercial interno. Esto significa términos comerciales internacionales, es decir, términos de comercio internacional. Y usted al inicio del módulo habíamos dicho que el comercio internacional es la actividad económica que se refiere al intercambio de bienes y servicios entre todos los países del mundo, ¿no? Es algo más general, es más global, ¿no? Mientras que el comercio exterior era más enfocado a las transacciones que realiza un país con el resto del mundo. ¿Okay? Muy bien, entonces, los Incoterms son los términos de comercio internacional. Los Incoterms definen cuáles son las obligaciones entre los exportadores e importadores. Los Incoterms simplemente lo que hacen es definir las obligaciones y responsabilidades tanto del exportador y importador. Es decir, hasta dónde es responsable el exportador y desde dónde es responsable el importador. Siendo más específico en la definición de los Incoterms, podemos decir que es un conjunto de términos de 3 letras en in, con y term, que regulan las responsabilidades de las empresas en los contratos de compra y venta de mercancías, es decir, en la compra y venta internacional de mercancías. Entonces, enseguida vamos a ver cuáles son esos términos de los Incoterms. Algo que hay que tener en cuenta, lo que les decía anteriormente. Los Incoterms no perduran en el tiempo, sino que son actualizados regularmente por la Cámara de Comercio Internacional. La aparición de nuevas versiones no elimina lo descrito en las ediciones antiguas. Así que siempre se deberá hacer referencia expresa a la edición de Incoterm que se está utilizando en el contrato. Si usted está utilizando un Incoterm 2010, tiene que especificar en el contrato que dice FCA, Osaka, Japón, Incoterm 2010. O FCA, Osaka, Japón, Incoterm 2020. Tiene que especificar el Incoterm que está utilizando. ¿Cuál es el objetivo de este conjunto de términos? Es establecer lineamientos internacionales para delimitar los acuerdos comerciales en las operaciones internacionales, evitando los desacuerdos que pueden llevar a conflictos y litigios entre el exportador e importador. Al ser reglas internacionales, su aplicación es homogénea. Es decir, se aplica a nivel mundial estos términos de Incoterms en los comercios internacionales.
se aplican y se acuerdan dentro de los contratos de compra y venta, es decir, exportación, importación. Tienen relación directa en los medios de transporte de la operación pactada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es el que va a cubrir los costos del transporte? ¿Hasta dónde cubre el exportador? ¿Y desde dónde cubre el importador? A ver, ¿qué regulan los términos de Incoterms? Regula el punto hasta el cual el vendedor es responsable de la mercancía y cuáles son los gastos a su cargo que por tanto estarán incluidos en el precio de venta. Es decir, lo que hace es regular hasta dónde es responsable el exportador de la mercancía, cuáles son los gastos que va a incurrir el exportador y esos gastos o costos que va a incurrir deben estar incluidos en el precio de venta, es decir, en la factura comercial. Dentro de las funciones del Incoterm tenemos estos 4 puntos específicos. La primera, ¿quién contrata y paga los costos de transporte y seguro? Eso me va a regular el Incoterm. ¿Quién contrata y paga los costos de transporte y seguro? 2. ¿En qué momento y lugar se produce la transferencia de riesgo sobre la mercancía del exportador al importador? ¿En dónde se transfiere la responsabilidad? Es decir, ¿hasta dónde es responsable de la mercancía el exportador si es que ocurre algún siniestro? ¿Y desde dónde es responsable en asumir el riesgo ante cualquier siniestro el importador? 3. El lugar de entrega de la mercancía. ¿Dónde se va a entregar la mercancía? ¿En nuestro almacén o en el almacén del exportador? ¿Encima del camión o del medio de transporte a utilizar? ¿En aduana de origen? ¿En el puerto de origen? ¿A un costado del buque? ¿Encima del buque? ¿En el puerto de destino? ¿O en el aduana de destino? ¿O en el almacén del importador o del cliente? ¿No? En dónde entregamos la mercancía. 4. ¿Qué documentación tiene que tramitar el exportador? ¿Y qué documentos tiene que tramitar el importador? ¿Quién se hace responsable de los trámites de los documentos aduaneros? Entonces, eso también me va a determinar o me va a regular el Incoterm. Entonces, fíjense, 4 cosas que regulan el Incoterm. ¿Quién cubre los costos y quién contrata los costos de transporte y seguros? ¿En qué momento transferimos el riesgo de la mercancía? ¿Dónde entregamos la mercancía? ¿En qué lugar se entrega la mercancía? ¿Y qué tipo de documentos tiene que tramitar el exportador y el importador? Entonces, esas son las 4 funciones principales del Incoterm. Y profundizando un poquito sobre estos 4 puntos. Transferencia de gastos o costos. El exportador sabe exactamente hasta qué momento y lugar deberá asumir los costos que ocasiona su contrato de venta e incluirlos en el precio, es decir, incluirlos en la factura comercial. Este hecho permite que el comprador pueda conocer exactamente los costos que debe añadir al precio ofertado para poderlo comparar con otras ofertas, tanto nacionales como internacionales. Es decir, el importador va a tener el conocimiento de los costos que está incluyendo el exportador. Medio de transporte a utilizar.
cada una de las partes que intervienen en el comercio internacional, es decir, exportador e importador, sabe exactamente cuál es el medio de transporte a utilizar para la distribución de la mercancía. Es decir, cuál es el medio de transporte que vamos a utilizar para transportar la mercancía. Transmisión de riesgo. El comprador, es decir, el importador, sabe exactamente a partir de qué momento y lugar el riesgo de pérdida que corren las mercancías es por su cuenta. Es decir, desde qué momento y desde qué lugar el importador es responsable de la mercancía. Los Incoterms definen el momento y lugar en el que la responsabilidad del exportador acaba y dónde inicia la responsabilidad del importador. Esto es importante. ¿Dónde termina la responsabilidad del exportador y dónde inicia la responsabilidad del importador sobre la mercancía? Responsabilidades documentarias de los documentos aduaneros. Cada una de las partes, es decir, exportador e importador, sabe exactamente de cuál es la documentación a tramitar, sea en origen o sea en destino. Entonces, los Incoterms nos va a definir qué tipo de trámites va a realizar el exportador y qué tipo de trámites va a realizar el importador. Entonces, nuevamente resumiendo, ¿cuáles son las funciones de Incoterms? Transmisión de riesgo. 2, lugar de entrega de la mercancía. 3, ¿quién cubre los costos de transporte y los costos del seguro? Y 4, ¿qué tipo de documentos aduaneros tiene que tramitar el exportador y el importador? Esas son las 4 funciones principales que regulan el Incoterms. Lo que sí debe quedar claro es que los Incoterms no son leyes, no son normas de cumplimiento obligatorio, sino que son recomendaciones como práctica internacional, justamente para definir estas 4 funciones. Transmisión de riesgo, lugar de entrega de mercancía, costos del transporte y seguro, y los trámites documentarios aduaneros. ¿Qué es lo que no regulan los Incoterms? Forma de pago. Los Incoterms no define cómo se va a hacer el pago de la mercancía. No determina el precio de la mercancía. No determina la calidad de la mercancía. No determina el incumplimiento del contrato. Es decir, si una de las partes incumple el contrato, el Incoterms no da solución. No determina la propiedad de la mercancía. Es decir, no define de quién es la mercancía o a quién pertenece la mercancía. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Entonces vamos con la clasificación de este conjunto de términos que son los Incoterms. Los Incoterms se clasifican en 4 grupos. Y para ello se utilizan las siglas E, F, C y D. El grupo E es el único término por el que el vendedor pone mercancía a disposición del comprador en el local del vendedor. Es decir, este grupo
de Incoterms y que es el único, el exportador pone la mercancía a disposición del vendedor en el almacén del exportador, es decir, en su propia planta. El grupo F, el vendedor, es decir, el exportador, se encarga de entregar la mercancía a un medio de transporte, pero pagado por el importador. ¿Qué significa eso? El exportador le va a entregar al importador la mercancía encima del medio de transporte, ya sea transporte terrestre, sea aéreo, sea ferroviario o marítimo. Pero el transporte va a ser cubierto por el importador. Es decir, el importador es que te va a enviar el medio de transporte y usted tiene que cargárselo. Tiene que entregar la mercancía encima del medio de transporte, es decir, cargado en el medio de transporte. El grupo C, el vendedor contrata el transporte, es decir, el exportador contrata el transporte sin asumir riesgo de pérdida o daño de la mercancía o costos adicionales después de la carga y despacho. Fíjense que este grupo, el exportador, es el que cubre los costos de transporte, pero no asume los riesgos que pueda tener la mercancía. Una vez cargada al medio de transporte, tampoco es responsable el exportador. ¿Quién va a ser responsable? El importador. El grupo D, el vendedor, es decir, el exportador, soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. En otras palabras, el grupo D, el exportador es el que se hace cargo de todos los costos en el trayecto de la mercancía hasta el lugar de destino convenido entre el exportador e importador. ¿Estamos hasta aquí? Sí, licenciado. Perfecto. Entonces, para recapitular un poquito. El grupo E, el exportador entrega la mercancía en el almacén del exportador. Grupo F, el exportador entrega la mercancía en el medio de transporte, que es enviado por el importador. Grupo C, el exportador contrata el transporte, pero no asume los riesgos ni los costos adicionales que puede incurrir una vez estado en el medio de transporte. Y el grupo D, el exportador cubre todos los costos y gastos que son necesarios para el despacho de la mercancía hasta el lugar convenido entre el exportador y el importador. Entonces aquí tenemos los 4 grupos. El grupo E es grupo de salida. El exportador pone las mercancías a disposición del importador en el local del exportador, es decir, en los almacenes. Usted le dice al importador, aquí está tu mercancía, aquí te lo entrego. Lo único que se hace cargo es del embalaje, nada más. Ni siquiera se hace cargo de cargar la mercancía al transporte. Simplemente usted le entrega, aquí está su mercancía. Usted va, por ejemplo, como va a las tiendas, ¿no? Le dice, véndame algún producto, se le entrega y ahí termina la responsabilidad del exportador. A partir de ahí inicia toda la responsabilidad del importador. Contratar el transporte, cubrir los costos de estibaje, seguros, ¿no? O algunos costos adicionales que se va a requerir. Y tanto los trámites aduaneros en el aduana de origen y aduana de destino también es cubierto por parte del importador. Grupo F es grupo sin pago de transporte principal. ¿Quién cubre los costos del transporte principal o los costos de transporte? El importador.
El exportador se encarga de entregar la mercancía a un medio de transporte elegido por el importador. Es decir, en este grupo sí nosotros como exportador tenemos que entregar encima del medio de transporte, es decir, cargado al medio de transporte elegido o enviado por el importador. Grupo C es el grupo con pago de transporte principal, con pago de transporte. El exportador contrata el transporte, por lo tanto tiene que cubrir ese costo y ese costo va a estar incluido en la factura comercial, sin asumir riesgos de pérdida o daño de la mercancía o costos adicionales que puedan aparecer una vez despachado la mercancía. Seguramente en el puerto de destino va a haber costos adicionales de estibaje, consolidación de la carga, ¿no? Entonces esos son costos adicionales que ya el exportador no cubre, porque ya la responsabilidad del exportador termina una vez esté cargado en el medio de transporte elegido. Grupo D, que es el grupo de llegada. El exportador asume todos los costos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. Entonces, aquí tiene la máxima responsabilidad el exportador y la mínima responsabilidad el importador. Mientras que en el grupo E, la mínima responsabilidad es que tiene el exportador y la máxima responsabilidad el importador. Estos conjuntos de términos Incoterms podemos clasificarlos por modos de transporte. Para cualquier modo de transporte se utiliza el ex-work, en fábrica FCA libre transportista, el CPT transporte pagado hasta, el SIP transporte y seguro pagado hasta, el DAP entrega en el terminal, DPU entregada en el lugar descargada, el DDPP entrega derechos pagados. Estos conjuntos de términos son utilizados para cualquier modo de transporte. Puede ser terrestre, puede ser aéreo, puede ser ferroviario o puede ser marítimo. O podemos utilizar bimodal, es decir, terrestre y marítimo, que es lo normalmente que se utiliza aquí en Bolivia, ¿no? Santa Cruz, frontera, Pisiga, el puerto, ya sea Arica o Iquique. Y para el transporte marítimo específicamente tenemos 4 conjuntos de términos, que es el FAS, libre al costado del buque, es decir, no cargado al buque, FOB, libre a bordo, cargado al buque, el CFR, costo y flete, y el SIP, costo, seguro y flete. Entonces, estos últimos 4 términos son específicamente para el transporte marítimo. Ex-work, entregado en fábrica del exportador. Tipo de transporte, todo tipo de transporte, para cualquier tipo de transporte. Aérea, terrestre, ferroviario o marítimo. Obligaciones del exportador. ¿Cuáles son las obligaciones del exportador? El que realiza la venta de la mercancía. Pone la mercancía a disposición del importador en el establecimiento del exportador, es decir, en el almacén del exportador, sin subir la mercancía al transporte. O sea, el exportador o el vendedor no se hace responsable si es que sucede algo al momento de la carga de la mercancía al medio de transporte, que es elegido por el importador. Este término representa una mínima obligación para el exportador. Lo único que se hace cargo
El exportador es del embalaje de la mercancía. Ahí culmina la responsabilidad del exportador. ¿Y cuáles serían las obligaciones del importador, es decir, del comprador? Asume el costo del riesgo inherente al transporte. Es decir, cubre los costos de transporte. Y lo que suceda en el medio de transporte también es responsable del importador. Efectuar el despacho de exportación de la mercancía, es decir, los trámites aduaneros en origen es también responsabilidad del importador. Los trámites aduaneros en destino también es responsable el importador. Entonces, fíjense que el vendedor o el exportador simplemente se encarga de entregar la mercancía en sus depósitos, en sus almacenes. Ni siquiera es responsable de cargar esa mercancía al medio de transporte seleccionado por el importador. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos riesgos y responsabilidades del importador. Recoge la mercancía en el local del exportador. Lo que les decía. El exportador entrega la mercancía en el depósito o en el almacén. ¿Quién se encarga de recoger y cargar al medio de transporte? El importador. Contratar transporte y seguro de la mercancía hasta destino. Efectuar el despacho de exportación e importación. ¿Qué significa eso? Los trámites aduaneros en aduana de origen y en aduana de destino es responsabilidad del importador. Él es el encargado de realizar los trámites aduaneros. Entonces, fíjense que la mercancía es entregada en el almacén del exportador. El importador envía el medio de transporte, cubre con los costos de transporte y él es responsable de cargar la mercancía. Si sucede algo a la mercancía en el momento del carguío al medio de transporte, es responsabilidad del importador. ¿Vamos bien hasta aquí o hay alguna consulta? Vamos bien, licenciado. Perfecto. Vamos con los grupos F. FCA, franco transportista, precarga. Tipo de transporte para cualquier modo de transporte, sea aéreo, sea terrestre, ferroviario o marítimo. Obligaciones del exportador. Entregar la mercancía al transportista designado por el importador en el local del exportador. Es decir, cargada en el transporte. Si se entrega en otro lugar, el exportador no estará obligado a descargar la mercancía de su transporte, ni subirla al transporte del importador. ¿Qué significa eso? Si usted o en contrato se especifica que la carga va a ser entregado, qué sé yo, en Cochabamba, nuestros almacenes o depósitos están aquí en Santa Cruz. Entonces usted, para trasladar de Santa Cruz a Cochabamba, le va a enviar un transporte el importador y usted se la tiene que cargar a ese medio de transporte enviado por el importador. Pero fíjense que el lugar de entrega es en Cochabamba, no es en nuestros depósitos, no es en nuestros almacenes. Pero nosotros cargamos al medio de transporte. Y la descargada para entregar allá en Cochabamba no cubre el exportador. ¿Quién cubre? El importador. Obligaciones del importador. Elegir el modo de transporte y transportista. Es decir, el importador cubre los costos de transporte. Asumir gastos y riesgos de la mercancía desde que el transportista se hace cargo de ella en el lugar convenido.
desde el lugar que usted entregó la mercancía encima del camión, es decir, cargado en el medio de transporte, todo lo que suceda de ahí en adelante es absoluta responsabilidad del importador. Nuestra responsabilidad termina en entregarle la mercancía encima del medio de transporte. Ahí termina la responsabilidad del exportador. A partir de ahí, en adelante, es responsabilidad absoluta del importador. La diferencia del ex-work al FCA. Ex-work, entrego la mercancía en mi depósito, no cargado al medio de transporte. Aquí sí tengo que entregar cargado al medio de transporte. Riesgos del exportador y del importador. Entregar la mercancía en el transporte. ¿Qué significa eso? Al momento de cargar la mercancía en el medio de transporte contratado por el importador, puede suceder algún evento o siniestro. El responsable es el exportador, porque nuestra responsabilidad es entregar la mercancía encima del medio de transporte, es decir, cargado la mercancía en el medio de transporte. Efectuar despacho de exportación, documentos aduaneros. También responsabilidad del exportador. Riesgo y responsabilidad del importador. Contratar transporte y seguro de la mercancía hasta destino. Costo de transporte es cubierto por el importador. Costo del seguro de la mercancía es cubierto por el importador. Efectuar el despacho de importación, responsabilidad del importador, es decir, tramitar los documentos aduaneros de aduana de destino es responsabilidad del importador. Y los documentos aduaneros en origen es responsable del exportador. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que entregar la DEX al importador. Tiene que entregar el certificado fitosanitario, el certificado de origen si corresponde, la lista de empaque, la factura comercial. Todo eso usted le tiene que entregar al importador. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí, no? Vamos con el grupo F, el segundo término. Paz. Franco al costado del buque. Este término es utilizado específicamente para el transporte marítimo. Obligaciones del exportador. Entregar la mercancía a un costado del buque. ¿Saben qué es buque? Es un barco de transporte. Es el barco. Entonces tenemos que entregarlo no cargado, es decir, a un costado. No es responsabilidad cargar al exportador el carguillo de la mercancía al barco. El buque es el barco. ¿Okay? Entonces dice, entregar la mercancía a un costado del buque en el puerto marítimo de embarque, es decir, en origen. Y con el despacho de exportación ya efectuado, es decir, con todos los documentos de exportación. No incluye subirla al bordo del buque, es decir, ahí especifica, no debe subirse la mercancía en el medio de transporte que es el buque. En ese lugar termina la responsabilidad del exportador sobre daños o pérdidas de la mercancía. Si sucede antes, es responsabilidad del exportador, pero si sucede algún evento después de dejar la mercancía a un costado del buque, es responsabilidad del importador. Si sufre algún daño al cargar la mercancía al buque, es responsabilidad del exportador. Perdón, del importador. Cuando la mercancía se entrega en la terminal de contenedores o de carga del puerto de embarque, se considera que se transfirió el riesgo al importador. Normalmente las mercancías de aquí de Santa Cruz, llámese granos, algunos productos, son exportados en contenedores, ¿no?
Obligaciones del importador. Elegir la empresa naviera, es decir, ellos son los que cubren los costos marítimos, el costo de transporte marítimo, y dar el nombre del buque al exportador. Entonces, quien hace la reserva de la naviera es el importador. El importador le va a dar la información, debe llegar la mercancía a tal fecha, y tal fecha a tal fecha va a ser el stacking, es decir, la consolidación de la carga. Entonces, el exportador tiene que cumplir con la fecha. La carga debe estar para esa fecha que inicia el stacking. Si no llega a la fecha de stacking de la mercancía, tiene que contratar servicios especiales. Y obviamente ese tiene un costo adicional. ¿Quién tiene que cubrir eso? El exportador, ¿no? Pagar el flete y asumir el riesgo de la mercancía desde que el exportador le entrega al costado del buque. Entonces, el importador es absolutamente responsable de la mercancía una vez entregado por el exportador a un costado del buque. Riesgos del exportador e importador. Riesgos del exportador. Entregar la mercancía al costado del buque. Fíjense, aquí está la mercancía. No está cargada la mercancía. No está cargada al buque. No, está a un costado del buque. Ahí termina la responsabilidad del exportador. Efectuar los despachos de exportación, es decir, los documentos de aduana de origen, es responsabilidad del exportador. Riesgo y responsabilidad del importador. Subir la mercancía al buque. El responsable en subir la mercancía al buque es el importador. Él se encarga de subir esta mercancía al buque. Si sucede cualquier evento de la mercancía en el momento del cargueo, es responsabilidad del importador. Contratar transporte y seguro de la mercancía hasta destino. Es decir, va a cubrir los costos de la naviera el importador. Seguros cubre el importador. Y cualquier costo adicional que pueda ocasionar el transporte de la mercancía, el estibaje, consolidación de la carga en el puerto de destino, ya viene por parte del importador. Efectuar el despacho de importación, es decir, los documentos aduaneros en destino, es responsabilidad del importador. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, esto es... Yo tengo una pregunta, dicen. Sí. En este caso específico de FAS, eh, ¿cómo cargan la mercancía el que va a importar el producto? Si se lo dejas ahí tiene que contratar a alguien en el país desde donde se está ¿País de origen? importando el producto. ¿País de origen? Sí. No, la naviera tiene un espacio en puerto donde ahí se almacenan todas las mercancías que va a transportar el buque, es decir, el barco. Y la naviera se encarga de cargar todo eso. La naviera se encarga, pero la naviera cobra por el cargueo de la mercancía. ¿Y quién tiene que cubrir eso? El importador. En este caso, pero es una agencia de transporte, la naviera, que se hace cargo también de la llegada de la mercancía. O sea, Claro, tiene que más o estar menos, como ahí. le digo, a ver, para que entendamos un poquito. Por ejemplo, cuando usted quiera mandar alguna encomienda a otro departamento, usted la encomienda, ya sea algún producto, usted va y lo deposita a los depósitos del medio de transporte, por ejemplo, de las flotas, ¿no es cierto? Y en este caso es lo mismo, usted va y lleva a los depósitos de la naviera, ahí hace la consolidación, ahí viene el barco y se carga. Me imagino, pero bueno, el asunto es que dentro de un país, cuando se contrata una flota, hay leyes que regulan el transporte interno, pero esto
estaba comentando usted hace rato que no está regulada las leyes, entonces lo que me llama la atención y me genera duda es si la empresa se hace cargo al momento de transportar, se rompe alguna mercadería o si se pierde, es la empresa naviera la que se va a hacer cargo. El seguro, en este caso, ¿no? Cubre el Es decir, seguro el se tiene que seguro, la pagar. empresa que está importando en el país de destino es la que cubre el seguro en este caso, ¿no? Así es. Por ejemplo, en este término, el exportador va a cubrir el costo de transporte. A ver, vamos. Okay. Santa Cruz, Pisiga, Santa Cruz, Pisiga, ese costo cubre el exportador. Si sucede algo en este trayecto, es responsabilidad del exportador. El exportador puede contratar seguro para este tramo. Pisiga es la frontera, ¿no? Ese es el flete interno, si ustedes quieren, transporte interno. De Pisiga a puerto, ya sea Arica o Iquique, si sucede algo a la mercancía en ese trayecto, sufre robos o algún evento, accidente o algo, también es responsabilidad del exportador. Pero una vez ya llegado al puerto de origen, que es Iquique, entonces ahí las navieras tienen su depósito, entonces usted tiene que descargar la mercancía en este puerto, descarga la mercancía del medio de transporte, seguramente terrestre, contenedores. Entonces usted descarga el contenedor y ahí termina su responsabilidad. Si sucedió en el trayecto hacia atrás, cualquier evento es responsabilidad del exportador. Una vez que la carga ya esté abajo del medio de transporte contratado por el exportador, listos para cargar al buque, es responsabilidad ya a partir de ahí del importador. Ahora, obviamente que el importador ha reservado una naviera, un buque. Entonces, los buques tienen sus máquinas especiales para cargar los contenedores. Pero si sucede algo en ese momento, ya es responsable del importador, porque ya el exportador se liberó. ¿Estamos? Por eso, por ejemplo, normalmente son 3 días de stacking. ¿Qué significa eso? Para hacer la consolidación de los contenedores. Durante 3 días hacen la consolidación de toda la carga para ya empezar a cargar al barco. ¿Vamos bien? Sí, 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 sí. Perfecto. Continuemos entonces. FOB, franco a bordo. Este término también es utilizado para el transporte marítimo. Responsabilidad del exportador. Entregar la mercancía a bordo del buque en el puerto marítimo de embarque. Es decir, la responsabilidad del exportador por cualquier daño o pérdida de la mercancía se transmite al comprador una vez que la mercancía haya sido declarada a bordo del buque, es decir, cargado al barco. Lo que implica que el transportista tiene la custodia de los bienes. Ahora la responsabilidad es de la naviera, que ha sido contratado por el importador. Si la entrega de la mercancía se realiza en el terminal de contenedores o de carga del puerto de embarque,
y no a bordo del buque, es decir, no encima del barco, FOB no es el Incoterms adecuado. Se recomienda el FCA, el anterior, ¿no? Fíjense que ahora el exportador tiene que entregar la mercancía cargada al barco, cargada al buque. Obligaciones del importador: designar y reservar el buque. ¿Quién contrata el transporte marítimo? La naviera, el importador. Corren los gastos y riesgos inherentes a la mercancía desde que esta ha sido declarada a bordo. Desde que usted dice ya la mercancía está cargada en el buque, ahí culmina su responsabilidad de exportador y a partir de ahí corre la responsabilidad del importador. Y todos los costos adicionales que tiene que incurrir una vez que la mercancía esté a bordo en el buque, ya cubre todo el importador. Entonces, fíjense que la mercancía está ya a bordo, es decir, está cargada en el buque, en el barco. Riesgos del exportador: entregar la mercancía hasta que haya sido declarada a bordo del buque. Efectuar despacho de exportación, es decir, los documentos aduaneros de la aduana de origen. Es responsabilidad del exportador. Riesgos y responsabilidad del importador: contratar transporte y seguro de la mercancía hasta destino. Es decir, ¿quién cubre el costo de la naviera? El importador. Contratar el seguro para cualquier siniestro que pueda suceder a lo largo del trayecto de aquí en adelante es del importador. Efectuar el despacho de importación en aduana de destino es responsabilidad del importador. Obviamente hasta llegar a sus depósitos, ¿no? A sus almacenes. Este FOB es también un término bastante utilizado, ¿no? Junto con el CIF. Continuemos. CFR, costo y flete. Esto también es para el transporte marítimo. Obligaciones del exportador. El exportador es responsable de entregar la mercancía en el puerto marítimo de embarque. Y de manera más precisa, la entrega concluye exactamente cuando los bienes son puestos a bordo del buque, igual que en el FOB. ¿Cuál es la diferencia? El vendedor debe contratar el transporte y pagar el flete. Cuando el exportador no está dispuesto a asumir la responsabilidad de entregar la mercancía a bordo del buque, entonces el término más adecuado es el CPT, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver. Obligaciones del importador: asumir cualquier gasto adicional y riesgo de pérdida o deterioro y su reclamación y seguimiento desde que la mercancía ha sido declarado a bordo del buque, en el puerto de embarque, es decir, en el puerto de origen. Entonces, fíjense, también la mercancía debe entregarse a bordo del buque, pero con la única diferencia del anterior del FOB. El transporte y los gastos de estibación, es decir, del carguío de la mercancía al buque, es cubierto por el exportador. En FOB no. ¿Quién paga el transporte? El importador. Mientras que aquí el costo de transporte es cubierto por el exportador. Ahí está la diferencia, ¿no? Pero la mercancía también es entregado a bordo del buque. ¿Queda claro la diferencia entre el FOB y CFR?
tengo una duda de estos dos. A ver, Dice, adelante. eh, me dijo en el anterior que tenía que se dejaban en ciertos lugares de almacén que tenía la empresa transportadora. En estos dos casos últimos, eh, la empresa transportadora te da autorización para cargar directo al barco. No puede cargar cualquier día. No puede cargar cualquier día. Si usted llega antes del stacking, de la fecha de stacking, usted tiene que dejarlo en depósitos ahí de la naviera, la mercancía. Una vez que ya está el barco dispuesto para que lo carguen, entonces ya el exportador da la orden para que la mercancía sea subida al barco o al buque. Porque el exportador tiene que entregar la mercancía a bordo, es decir, ya cargado al barco. Pero hay días, son 3 días justamente que le llaman stacking. Es donde ya empiezan a preparar la consolidación de la carga para cargueo. Es exactamente lo que hacen las flotas, lo que llevan encomiendas, ¿no? Dicen hasta las 6 de la tarde pueden llegar todas las encomiendas. A partir de las 6 ya no se recibe. Exactamente lo mismo en el puerto. Tienen fechas límites que son normalmente 3 días, que se llama stacking. Ahí hacen la consolidación de toda la carga. Y ahí empieza ya el cargueo. Pero ¿quién es el responsable de eso? La empresa exportadora. Todos los costos del cargueo es cubierto por el exportador, porque su responsabilidad es entregar la mercancía encima del barco. Ok, gracias. Perfecto. Aquí tenemos el CEFER. Riesgo del exportador. Contratar transporte hasta el puerto de destino, es decir, el que cubre el transporte principal marítimo es el exportador. Entregar la mercancía declarada a bordo, quiere decir que la mercancía está cargada al buque. Efectuar los despachos de exportación, es decir, los trámites aduaneros de exportación o en el aduana de origen es responsabilidad del exportador. Importador, contratar seguro hasta el puerto de destino es responsabilidad del importador. Efectuar el despacho de importación, es decir, los documentos aduaneros en el aduana de destino es responsabilidad del importador. Entonces, fíjense, aquí hay dos cosas, ¿no? El transporte principal, que es marítimo, es cubierto ¿por qué? Por el exportador. Pero hasta aquí, hasta ahí cubre, ¿no? Pero la responsabilidad ya inicia del importador una vez que la mercancía esté cargada. Desde aquí ya empieza el riesgo del importador. Si sucede cualquier evento o siniestro en este trayecto, el importador asume el riesgo, es decir, es el responsable. Lo único que el exportador ha hecho es pagar el transporte. Yo te pago el transporte y no me hago responsable de la carga. Bienvenido si llega bien la carga. Y si pasó algo en el trayecto, yo no tengo responsable porque yo simplemente te pagué el transporte. Entonces, fíjense que normalmente no termina ni inicia la responsabilidad justamente en el lugar de entrega de la mercancía. El lugar de entrega de la mercancía puede ser en otro espacio y la responsabilidad puede iniciar y terminar en otro espacio, como en este caso. La mercancía entregamos a bordo del buque, pero el transporte pagado está hasta el puerto de destino. Pagué el transporte, pero ya no me hago cargo de la mercancía que está a bordo.
¿Estamos? El FOB era diferente, ¿no? El FOB, tanto el riesgo y la responsabilidad terminaban aquí, ¿no? A bordo del buque. A partir de ahí, el que pagaba el transporte era el importador. Los riesgos que corre ante algún siniestro de la mercancía es por parte del importador. Para ello, obviamente, va a contratar un seguro, ¿no? Continuemos. SIF. Esto es para un transporte también marítimo. Costo, seguro y flete. Obligaciones del exportador. Significa lo mismo que el CFR. Con la adición del seguro, es decir, la diferencia con la anterior es esto. Simplemente se agrega el seguro. Es decir, el que cubre la prima del seguro es por parte del exportador. Pero ¿quién se beneficia del seguro si sucede algún evento? El importador. Significa lo mismo que el CFR con la adición del seguro marítimo hasta el puerto destino convenido. Es decir, hasta el puerto destino. El seguro debe contratarse amparado en el 110% del valor CIF. Cuando el exportador no esté dispuesto a asumir la responsabilidad de entregar la mercancía a bordo del buque, sino en terminal de contenedores en el puerto marítimo de embarque, fíjense, en la terminal, dice, ¿no? Ese es donde se consolida la carga. Ya, la terminal es el lugar donde se consolida la carga. Entonces, el Incoterm SIF es la mejor recomendación. Entonces, cuando el exportador no quiera asumir la responsabilidad, no debe utilizar SIF, el término SIF, sino lo más recomendable es el SIF. Obligaciones del importador. Aunque el exportador contrata y paga el seguro, fíjense, el exportador cubre el costo de transporte, seguro y flete, cualquier costos adicionales en el puerto de origen, la mercancía viaja a riesgo del importador. Es decir, ¿quién va a ser el beneficiario si sucede algún siniestro en el trayecto? El importador. ¿Quién es el beneficiario de la póliza por designación directa o por el carácter transferible de la misma? El exportador paga el seguro, pero el que se beneficia es el importador. Me disculpa un minutito. Bien, continuemos entonces. Riesgos del exportador. Contratar transporte y seguro hasta el puerto de destino. Esa es responsabilidad del exportador. Entregar la mercancía declarada a bordo del buque.
Es decir, nuevamente, la mercancía debe estar cargada al barco. Efectuar el despacho, es decir, los documentos de exportación en aduana de origen es responsabilidad del exportador. Riesgo y responsabilidad del importador, efectuar el despacho de importación. Es decir, los documentos aduaneros en destino es responsabilidad del importador. Eso también es un término bastante utilizado, ¿no? El SIP. Todos estos costos que estamos hablando de transporte, seguros, fletes, tiene que estar incluido en la factura comercial. Si el exportador está pagando el transporte principal, que es marítimo, es el que contrata a la empresa naviera, ese costo debe estar incluido en la factura comercial. Está pagando una prima por seguro, también debe estar especificado en la factura comercial. Y debe estar especificado, por ejemplo, por tramos, ¿no? Santa Cruz, Pisiga, flete. Pisiga, Arica o Iquique, flete. Y los costos de estibaje, ¿no? Para cargar al barco. Esos costos también debe especificar en la factura comercial. Y el pago de transporte marítimo a la naviera. Más el seguro. Entonces, todos estos costos tienen que incluirse en la factura comercial. Vamos con el grupo C. Vamos con el primer término. CPT, transporte pagado hasta. Tipo de transporte. Este término es utilizado para transporte aéreo, terrestre, ferroviario o marítimo. Obligaciones del exportador. Entregar a transportista o persona designada por exportador en lugar acordado, contratando y pagando transporte para llevar la mercancía al lugar del destino designado. Fíjense, el exportador tiene que entregar al transportista o persona designada. Exportador. Especificar en el contrato si desea que el riesgo se transmita en una etapa posterior. Entonces tiene que estar especificado en el contrato. Obligaciones del importador. Asumir los riesgos inherentes a la mercancía desde que el exportador la entrega al primer transportista, así como a cualquier gastos adicionales en el tránsito, carga, descarga, daños o tránsito. Es decir, cualquier evento que suceda o costos adicionales que se tiene que incurrir es parte del importador. ¿Estamos? Vamos con los riesgos. Exportador. Contratar transporte hasta el punto de destino. Es decir, la empresa exportadora contrata el primer transporte para entregar en el lugar convenido, es decir, en el lugar acordado. Entregar la mercancía en el lugar convenido, es igual, donde especifica el contrato. Efectuar el despacho de exportación, es decir, todos los documentos aduaneros en origen va por parte del exportador. Riesgo y responsabilidad del importador. Contratar seguro hasta el punto de destino. Efectuar el despacho de importación. Es decir, todos los documentos aduaneros en destino va por parte del importador. Entonces, transporte pagado hasta, ¿no? Eso va a especificar el contrato. Si en el contrato dice, usted me va a entregar en mis depósitos,
Entonces, ¿quién tiene que cubrir todo el costo de transporte? El exportador. Si el convenido es entregar aquí, hasta aquí debe pagar el transporte el exportador. Si se quedó en el contrato de entregar la mercancía en el puerto de destino, entonces el transportista debe, perdón, el exportador debe pagar todos los costos de transportes hasta ahí, ¿no? Hasta el lugar de entrega de la mercancía. Pero el importador es el que contrata el seguro, ¿no? Ese va por parte del importador. Vamos con el SIP, transporte y seguro pagado hasta. También este término es utilizado para cualquier modo de transporte. Aéreo, terrestre, ferroviario o marítimo. Significa lo mismo que CPT con la adición del seguro, es decir, ahora el seguro es cubierto por el exportador. Lo mismo que el anterior, debe cubrir el costo del transporte hasta el lugar de entrega de la mercancía. Pero adicional a esto, el exportador debe contratar el seguro. Obligaciones del importador. Asumir los riesgos inherentes a la mercancía desde que el exportador entrega al primer transportista, así como cualquier gasto adicional en tránsito, carga, descarga, daños en tránsito. Entonces, todo lo que sucede una vez entregado la mercancía por parte del exportador, ya corre la responsabilidad por parte del importador. El importador debe advertirle al exportador que si desea más protección necesita acordar expresamente monto del seguro o concretar sus propios acuerdos para el seguro extra. O sea, en el contrato tiene que especificar si quiere blindarse mucho más ante cualquier evento o suceso que pueda suceder en todo el trayecto, debe estar especificado en el contrato. Riesgos del vendedor. Contratar transporte y seguro hasta el punto de destino, es decir, hasta el lugar de entrega de la mercancía, que puede ser en origen, puede ser en destino. Entregar la mercancía en el lugar convenido, lo que les decía, la mercancía podemos quedar en entregarlo en el puerto de origen o en el puerto de destino o a un costado del buque o encima del buque, pero tiene que especificarse en el contrato. Efectuar despacho de exportación, es decir, los documentos de aduana en origen corre por parte del exportador. Responsabilidad y riesgo del comprador. Efectuar el despacho de importación. Es decir, todos los documentos aduaneros en destino, en aduana de destino, corre por parte del importador. DAP, entregado en lugar. También es utilizado este término para cualquier modo de transporte. Aéreo, ferroviario, terrestre, marítimo. Obligaciones del exportador. Significa que el exportador es responsable de entregar la mercancía en el lugar convenido sin bajarla del último medio de transporte. Fíjense, encima, se tiene que entregar encima del medio de transporte. No es responsable de la descargada. Todos los riesgos y costos de la mercancía desde la fábrica, bodega o almacén del exportador hasta el lugar de destino sin la descarga de la mercancía son cuenta a cargo del exportador. La mercancía te entrego en el puerto de destino, pero no te lo descargo. Te entrego encima del buque o encima del medio de transporte a utilizar. Obligación del importador, asumir los riesgos inherentes de la mercancía desde que el exportador la entrega en el lugar acordado, es decir, en el lugar donde se acordó en el contrato, sin bajarla del último medio de transporte.
La responsabilidad que suceda de ahí en adelante es por parte del importador. Si el importador no está dispuesto a asumir el riesgo de descarga y prefiere que el exportador sea quien lo absorba y que le entregue la mercancía descargada, entonces lo más conveniente es utilizar otro término. En este caso el DAP. Entonces fíjense nuevamente aquí, ¿no? El que paga el transporte es el exportador, pero entrega la mercancía a bordo del medio de transporte. ¿Quién es responsable de descargar? El importador. Riesgo y responsabilidad del exportador. Contratar transporte y seguro hasta el punto de destino. Entregar sin bajarla del último medio de transporte utilizado. Efectuar despacho de exportación. Todos los documentos aduaneros en aduana de origen, responsabilidad del exportador. Riesgo del importador. Efectuar el despacho de importación. Todos los trámites aduaneros en aduana de destino es responsabilidad del importador. Pero fíjense que el exportador va a entregar la mercancía encima del medio de transporte utilizado. ¿Quién tiene que descargar? Responsabilidad del importador. DPU, entregado en lugar descargado. Fíjense, a comparación del otro, ahora sí se tiene que entregar descargado la mercancía. Exportador, significa que el exportador es responsable de entregar la mercancía en el terminal de carga o de contenedores en el lugar de destino convenido, descargada del vehículo de llegada. Es decir, la mercancía tiene que estar puesto abajo del medio de transporte, es decir, descargado del medio de transporte. Todos los riesgos o costos de la mercancía, desde la fábrica, bodega o almacén del exportador hasta el lugar de entrega, son a cuenta del exportador. Obligaciones del importador. Asume los riesgos inherentes de la mercancía desde que el exportador la entrega en el lugar acordado. Descargada del medio de transporte. Se lo entrego descargado y de ahí para adelante es responsabilidad del importador. Entonces la responsabilidad del exportador termina una vez entregado la mercancía descargada del medio de transporte. Riesgos del exportador. Contratar transporte y seguro hasta el punto de destino. Entregar descargada del medio de transporte utilizado. Efectuar la exportación, es decir, todos los documentos o trámites aduaneros en aduana de origen, responsabilidad del exportador. Riesgo y responsabilidad del importador. Efectuar el despacho de importación. Trámites aduaneros de aduana de destino, responsabilidad del importador. DDP, entregado con derechos pagados. Este término también es utilizado para cualquier modo de transporte. Obligaciones del exportador. Entregar la mercancía por su cuenta a disposición del importador en el lugar de destino convenido en el país del importador. Incluidas las maniobras de descarga, es decir, los costos adicionales para la estiva o desestiva de la carga es por parte del exportador. Efectuar el despacho de exportación e importación de la mercancía. Fíjense quién tiene que hacer los trámites aduaneros en aduana de origen y en aduana de destino es el exportador. Representa la máxima obligación para el vendedor. Obligaciones del importador. Asumir los riesgos y gastos de descarga de la mercancía del último de transporte. Esa es la única responsabilidad del importador. El importador ya no tiene que hacer los trámites aduaneros en aduana de destino. ¿Quién lo va a realizar? El exportador. Básicamente, este término es más o menos que la mercancía es entregado en almacén o en los depósitos del importador. Pero encima del medio de transporte.
Riesgo del exportador. Contratar transporte y seguro hasta el punto de destino, que normalmente son los depósitos del importador. Entregar el punto convenido en el país de destino. Sí o sí la mercancía se debe entregar en el país de destino. Y no así como nosotros. Nosotros podría ser en el país de origen, podría ser en el país de destino. Este término no. Sí o sí tiene que ser en el país de destino. Efectuar despachos de exportación y despachos de importación, tanto en el país de origen como en el país de destino. Los trámites aduaneros Ya, de exportación lo tiene que funcionario realizar el exportador. enseñándole esa entrada Los trámites dentro del aduaneros otro de lado, cuando importación tiene la en entrada. aduana de destino es responsabilidad del exportador. Entonces, este término le da una responsabilidad absoluta al exportador, ¿no? Es la máxima responsabilidad. Esos son todos los términos que se utiliza, que son 11 los importantes. Y aquí más o menos vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. A ver, ¿hay alguien que está con micrófono, por favor? Gracias. El grupo E, ex-work, entregado en fábrica o en los depósitos o en almacén del exportador. Entregar en lugar designado, normalmente en almacén. El exportador simplemente es responsable del embalaje de la mercancía, nada más. Y todo lo demás de ahí en adelante es por parte del importador. El grupo F, flete interno pagado hasta el lugar de salida de país de origen. Y ahí tenemos el FCA, tenemos FAB, tenemos FOB. Franco porteador, franco al costado del buque, franco a bordo, ¿no? Cargado al barco. Modo de transporte multimodal para cualquier tipo de transporte. El FAS y el FOB necesariamente para marítimo. El grupo C, flete internacional pagado hasta el punto de entrega del país de destino. Es decir, el exportador cubre el flete internacional, que es el flete principal, ¿no? Normalmente, que puede ser marítimo. Mientras que el grupo F simplemente se paga el flete interno, es decir, el flete local y de zona franca a puerto de origen, que sería Iquique o Arica. Dentro del grupo C tenemos el CFR, costo y flete, que es por parte del exportador, el CPT, transporte pagado hasta, el CIF, costo, seguro y flete, el CIP, transporte y seguro, pagado hasta. Tanto el CFR como el CIP es marítimo y el CPT y el CIP es para cualquier modo de transporte. El grupo D, flete interno pagado hasta el lugar convenido del país de destino. Es decir, el exportador paga todos los transportes hasta el lugar de destino, convenido con el importador. Dentro de ellos tenemos DAP, DPU y DDP. El DAP es para cualquier modo de transporte, el DPU también y el DTP de la misma manera. El primero, entregado en el lugar descargado, el DPU, y el último término, entregado derechos pagados. Es decir, la responsabilidad absoluta del exportador está en el último término. Si ustedes quieren, la otra cara de la moneda es esto, donde la mayor responsabilidad tiene el importador, y aquí el que tiene mayor responsabilidad, él es el exportador. Ambos extremos. Y aquí más o menos tenemos el resumen. Ex-work, entregado en fábrica. Fíjense, los que están marcados con azulitos es responsabilidad del vendedor, y los que están cargados, o perdón, coloreados con amarillo, el importador. C significa costo, R, quien asume el riesgo, y quien cubre el seguro, que sería ese. Entonces, fíjense por aquí.
Embalaje. ¿Quién es responsable del embalaje de la mercancía en el término export? El exportador, ¿no? El exportador. El exportador es responsable de embalar la mercancía. ¿Quién carga los costos de carguío de la mercancía? El importador. ¿Quién paga el medio de transporte? El importador. Trámites aduaneros en aduana de origen, el importador. Carga a bordo del buque, el importador. Flete principal, el importador. Descarga cubierto por el importador. Trámites en la aduana de destino. Transporte local en el país de destino. Y descarga en los almacenes o puestos en el depósito es todo el importador. FCA. Responsable de embalar la mercancía, el exportador. Cargarlo, el exportador. Pagar el transporte local en el país de origen, exportador. Los trámites aduaneros en aduana de origen, exportador. Ahí termina a un costado del buque. Cargar al transporte principal. Y no están haciendo nada. El transporte importador. Oscar, su micrófono. Ok. CPT. Responsable de embalar la mercancía, el exportador. Cargar al transporte local, exportador. Transporte. Costo del transporte local, el exportador. Pero el riesgo ya es por parte del importador. Los trámites. Cargueo en el puerto de origen y el pago de transporte, el exportador. Pero los riesgos ya vienen a partir una vez que la mercancía haya sido cargado en el medio de transporte local. Descarga, trámites en la aduana de destino, transporte local en el país de destino y descarga es por parte del importador. El SIP, embalaje, carga, transporte, trámites aduaneros en país de origen, cargueo a bordo, flete principal de transporte marítimo es cubierto por el exportador. Pero los riesgos terminan una vez entregado al medio de transporte. De ahí para adelante ya el riesgo es por parte del importador. Seguro es pagado por el exportador. El DAP, costo y riesgo es cubierto por el exportador hasta la descarga en el puerto de origen. Los trámites de importación o en la aduana de origen es responsabilidad del importador. El transporte sigue cubriendo el exportador. Por eso es hasta el lugar convenido, ¿no? Y la descarga ya se encarga del importador. Es descargar del medio de transporte a sus almacenes ya es responsabilidad del importador. El DPU, costo y riesgo es cubierto nuevamente hasta el puerto de origen. Los trámites en aduana en el país de destino es responsabilidad del importador. Transporte es cubierto por el exportador. La descarga de la mercancía del último medio de transporte también es responsabilidad del exportador. Y el DDP, costo y riesgo hasta el transporte local en el país de destino. Lo único que el importador se encarga de descargar su mercancía. El exportador le va a entregar la mercancía a bordo del último medio de transporte. Esos son para todo tipo de transporte, multimodales, ¿no? Que son aéreo, ferroviario,
marítimo y terrestre. Y los términos para el transporte marítimo. FAS, costo y riesgo termina hasta los trámites aduaneros en el país de origen, es decir, en aduana de origen. A partir de ahí, ya es responsabilidad del importador. Cargar la mercancía, pago del transporte principal, descarga, los trámites de importación, transporte local en el país de destino y descarga de la mercancía es responsabilidad del importador. FOB. La responsabilidad del exportador termina una vez la mercancía esté a bordo, es decir, esté declarado a bordo. ¿Qué significa eso? Está cargado la mercancía en el barco, ¿no? Cargado en el buque. A partir de ahí ya es responsabilidad del importador. Tiene que pagar el costo del transporte marítimo, los seguros y todos los costos que son necesarios en el país de destino, los trámites aduaneros de importación, es decir, los documentos aduaneros en el país de destino, también es responsabilidad del importador. CFR. Tanto los costos y los riesgos terminan carga a bordo, pero también es cubierto el transporte principal por el exportador. Pero el seguro ya cubre el importador. A partir de ahí ya todo es responsabilidad del importador, hasta que la mercancía esté en sus depósitos o almacenes. El SIP, que es costo, seguro y flete, ¿no? La mercancía tiene que estar a bordo, en el buque, y tiene que pagar también el seguro. El riesgo ya lo asume el importador, porque el exportador paga la prima de seguro, pero el que se beneficia con ello es el importador. A partir de ahí, todo ya es responsabilidad del importador. Los costos de descarga en el puerto destino, los trámites aduaneros de importación en el país de destino, el transporte local y que la mercancía esté en los depósitos y almacenes del importador. Entonces, este es el resumen de todos los términos de los Incoterms. Aquí pueden un poquito también comparar la responsabilidad asumida por el vendedor, ¿no? Hasta dónde es responsable el vendedor. No es la misma tabla, pero ya aquí especificado que la anterior. ¿Sí? Así que les invito a que ustedes lo puedan revisar esto. Ahora lo que sí que es importante, ¿no? Cómo nosotros debemos especificar estos términos de Incoterm en el contrato. Cuando se haya negociado uno de los términos de Incoterm, es fundamental que esté palpado o suscrito en el contrato. ¿Qué es lo que debe especificar? El Incoterm a utilizar, el lugar de entrega de la mercancía y la versión del Incoterm. Fíjense, el Incoterm que vamos a utilizar, el lugar de entrega de la mercancía y la versión del Incoterm. Ya hemos dicho que tiene varias versiones de Incoterm. 2020, 2010, el 2000, ¿no? Entonces, fíjense el ejemplo. Indicar el Incoterm que vamos a utilizar, el puerto o lugar de entrega, en qué lugar se va a entregar la mercancía y la versión del Incoterm que estamos utilizando. Ejemplo, CFR Osaka, Japón. ¿Qué significa esto? Estamos utilizando este Incoterm CFR, pero la mercancía va a ser entregado en el puerto de destino o en el país de destino, en el puerto del país de destino, que es Japón. Y la versión del Incoterm que estamos utilizando, que es en este caso 2020. Pero si les gusta utilizar 2010, también lo pueden utilizar. Hemos dicho que hay una simple diferencia, ¿no? Entre el 2010 y el 2020. Listo, jóvenes. Eso es todo por hoy. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna inquietud. Puede ser sobre este tema, puede ser sobre su proyecto final. De todas maneras, aquí voy a parar la grabación. Si alguien tiene la consulta, adelante.